¿La entrega debe ser total o no se entrega? La entrega consiste en aceptar todo aquello que se presenta. Todo aquello que se presenta significa tanto lo que consideramos positivo como, sobre todo, aquello que denominamos como negativo. Es muy fácil aceptar las cosas que catalogamos como buenas, un ascenso en el trabajo, una relación positiva, una amistad, me ha tocado la lotería, cualquiera de los hechos que cotidianamente consideramos como positivos. Pero a la hora de comprobar que uno puede aceptar aquello que ya no lo es tanto, siempre teniendo en cuenta que es bajo el juicio de uno mismo, es decir, bajo el juicio de la idea de yo soy el cuerpo, con una mente, con unos pensamientos, con unas sensaciones físicas, con unos deseos, con unas expectativas que siempre deseamos que se cumplan y aunque no siempre cuando son cumplidas han sido o han resultado tan positivas como pensábamos en un primer momento, ¿verdad? Entonces, la aceptación, la entrega, debe ser total, tanto para lo que consideramos bueno como para lo que denominamos malo o no tan bueno. Una discusión, un accidente, un problema en el trabajo, una dificultad en los estudios, da igual. El catálogo de cosas que denominamos malas es amplísimo, mientras que el que denominamos buenas suele ser bastante más escueto, bastante más estrecho, mínimo, ¿verdad? Todo eso hay que aceptarlo igual. ¿Qué significa aceptar? ¿Qué significa entrega total? No se trata de resignación, de decir aquí viene lo que sea y bueno, me quedo como estoy. No me puedo resignar ante el ataque de un perro rabioso si voy andando por la calle, o un león que se ha escapado justamente del zoo que está en la ciudad. En ese mismo momento tengo que huir, tengo que responder a lo que la situación está requiriendo de forma automática sin pensar. Es más, eso creo que os habrá pasado. Si cojo un cojín y te lo tiro, según estamos hablando, no te paras a pensar qué trayectoria lleva el cojín, qué velocidad, voy a hacer los cálculos, a ver hasta dónde tengo que levantar los brazos para recibir el cojín, ¿verdad? Lo haces de forma automática, sin ningún tipo de predisposición. Eso es de lo que hablamos cuando decimos que la entrega, la aceptación debe ser total. Es decir, actuar según la situación requiera, pero sin luego quedarse enredando vueltas y vueltas como si fuese una madeja mental. ¿eh? ¿Cómo pudo haber sido? Tenía que haber hecho esto otro. ¿Cómo pude haber reaccionado? Mira qué mal lo hice. Todo ese tipo de críticas, todo ese tipo de discurso que jamás sirven para nada, solo para enredarnos más y más y coartar como presa en el río la fluidez del agua que está circulando en ese momento. La entrega debe ser total. También la implicación debe ser total. El ego siempre va a pedir más, siempre va a pedir un tipo de actuación determinado. Hombre, si esto en el pasado me sirvió, igual ahora lo puedo utilizar. No significa, repito, que no se reaccione, no significa que no actuemos o que no tengamos algún tipo de pensamiento al respecto. Lo que significa es que una vez que eso se ha producido, una vez que el hecho ha ocurrido, sea lo que, repito, llamamos positivo, sea lo que quizás llamamos que no lo es tanto o negativo, seguimos adelante sin darnos vueltas a lo mismo. Los niños pequeños en el arenero, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que es muy ilustrativo, están jugando tranquilamente, uno le quita la pala, le da en la cabeza al otro, lloran, se enfadan y al minuto siguen jugando. Mientras los padres seguramente siguen discutiendo, ha sido tu hijo, no ha sido el mío, qué mal educado le tienes, no, la culpa es tuya, etc. Los niños son completamente ausentes en esas edades a todo ese discurso que siempre,
siempre, siempre, irremediablemente es la fuente de todos nuestros sufrimientos y de todos nuestros males. Se trata, por tanto, de mantener esa idea, esa firme idea de ser como una montaña, estable, indiferente ante una situación ante la otra, reaccionando acorde a lo que en el momento se pida. Es como estas palabras, no las pienso, vienen en este momento y según vienen así las digo. No he preparado ningún texto, no estoy leyendo nada. Lo podría haber hecho perfectamente, pero seguramente faltaría la esencia de la fuente, de la energía, de Dios, del vacío, de la nada, del todo, como lo queréis denominar. Da igual, los conceptos sí que son propios de la mente y del cuerpo. Yo soy este cuerpo y por lo tanto pienso y por lo tanto decido, diferencio, divido, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, sufro. Por eso es importante dedicar cada día un ratito a analizar, a indagar, a autoindagar cómo estamos actuando. ¿Quién es ese que está actuando? ¿Quién es ese que está mirando, como decíamos el otro día, a ver si mi inversión me va a producir el rédito que espero, ¿no? Cuando uno se hace esa pregunta, y no solamente es cuestión de Romano Mahársela, de quién soy yo, sino que también en la mística cristiana está presente, ¿eh? Cuando uno hace esa autoindagación, que básicamente consiste, vale, ¿quién está teniendo este enfado? Pues yo, evidentemente, vale, ¿quién soy yo? Sin dar ninguna respuesta, el yo, la personalidad, poco a poco va desapareciendo, la mente se echa a un lado, porque no puede analizar aquello que precisamente consiste en su ausencia plena, completa y total. Por lo tanto, nos podemos enredar en miles de prácticas y seguramente han sido necesarias hasta llegar a un lugar determinado. Pero a partir de ahí no se necesita. Uno prepara la tierra, excava, quita las malas hierbas, planta la semilla, la abona, la riega y luego lo deja. ¿Qué más vas a hacer? Esa entrega, que supone una aceptación de todo lo que ocurre, sin dilapidar esfuerzos, pensamientos, tiempo, energía, en darle vueltas y vueltas y vueltas a algo que ya ha sucedido y que por lo tanto ya no existe, esa aceptación, que no es resignación, repito, es la puerta a ese paraíso que tanto ansiamos, que al fin y al cabo es el silencio. Insisto, silencio, quietud mental no significa ausencia total de pensamientos. Significa que una vez que estos se producen, no nos enredamos en ellos. No estamos 3 días dándole vueltas. Qué mal se portó aquella persona conmigo. ¿Con quién? Si en cuanto haces la pregunta ¿quién soy yo? Sin esperar una respuesta vas a ver cómo no hay nadie. Cómo no hay absolutamente nada. Preguntarse es lo normal, es la habilidad mental, ¿no? Es la herramienta que conocemos. Pero de esta manera podemos utilizar la misma mente para trascender la propia mente. Para no llegar a ese lugar, porque no se trata de llegar, sino para quitar todas esas barreras que nos hemos colocado y que en cierto sentido lo único que han hecho ha sido que nos perdamos, como el hijo pródigo de la parábola, ¿verdad? Para regresar al lugar del que nunca partió. ¿Podéis intentarlo? Sí. ¿Podéis rechazarlo? También. Pero irremediablemente, si estáis aquí, cuando digo aquí no me refiero a este instante, a esta charla, ¿no? Sino aquí, en el aquí, único, eterno, constante, donde todo se produce, donde todo es,
donde no puede haber diferenciación, puesto que si es todo, ¿quién va a haber para comparar? Si estáis ahí, si, por decirlo así, alimentáis esa semillita, todo lo demás vendrá dado por añadidura, como habéis leído en algún otro lugar. Podéis preguntar si queréis. No hay que buscar la pregunta por preguntar. Dejadme que os diga esto. No hay que decir, a ver qué tipo de pregunta puedo hacer. A veces, siempre, simplemente con estar en ese aquí que acabo de describir someramente, las preguntas desaparecen o son contestadas por sí solas, puesto que cuando emerge una pregunta es que la respuesta ya la conoces y ya la tienes. ¿Para quién no hay posibilidad de llegar a ningún lado? Para la misma que formula la pregunta que acabas de decir. A ver, la mente siempre intenta comprender absolutamente todo, y lo que escapa a su comprensión intenta reducirlo, minimizarlo, atraerlo a su territorio. Entonces la pregunta desde esa óptica está bien formulada, pero es que el llegar a ese otro lado supone la desaparición del que pregunta, del compuesto de cuerpo, mente, ideas, intelecto, que plantea ese tipo de cuestiones. Claro, estamos acostumbrados a que todo debe ser racionalizado, todo debe ser pensado, todo debe ser mediatizado por un conjunto de pensamientos basados en experiencias previas que han ocurrido en un pasado que ya no existe. Todo lo que se escapa a ese filtro, a ese tamiz, suele ser desechado de diferentes maneras. No importa ahora cuál de ellas, ¿no? Entonces surge la pregunta, ¿cómo puedo llegar a aquello que está más allá de ese yo que quiere llegar? Pero es lo que te he dicho antes, no hay ningún yo que pueda llegar a ningún lugar. La desaparición de la idea de que existe un yo asociado a un cuerpo y que este cuerpo es la realidad única y absoluta que conocemos, solamente puede comprenderse, y digo bien, comprenderse, cuando la mente, por decirlo así, cuando la idea, cuando el personaje se echa a un lado. Imagínate que estás viendo una película en un cine, ¿verdad? Tú solo. Las luces se proyectan sobre la pantalla, donde ocurre todo lo que el guión ha preparado. Te implicas tanto en la película que si estás, imagínate, es un supuesto, ¿vale?
3 días, 4 días contemplando la misma película, va a haber un momento que no vas a diferenciar entre esa película y tú como espectador de la misma. Cuando apague, cuando las luces de la sala se enciendan y el proyector deje de expandir esas imágenes, esparcirlas sobre esa pantalla inmaculada, la pantalla seguirá ahí. Y tú podrás preguntarte durante un momento, pero si yo era el protagonista de esta película. Y de repente todo queda claro. Ah, es que era una película. Ah, es que era esto. Ah, es que resulta que yo quería conocer la realidad basándome en unas imágenes fantasmagóricas que se proyectaban sobre una superficie donde han ocurrido 20.000 dramas, 20.000 comedias, películas de horror, situaciones estupendas, situaciones no tan estupendas o maravillosas, y la pantalla está exactamente igual. Y yo que contemplo me doy cuenta que soy la misma pantalla sobre la que se ha estado proyectando todo ese guión, toda esa película, infinidad de veces. Y que los otros con los cuales interactuaban resulta que eran personajes que representaban su papel en la misma película. Y en ese momento hay algo que se da cuenta que ese que acaba de formular esa pregunta ya no existe, que no necesita estar presente. Como no está presente en el sueño profundo, pero tú sabes perfectamente que has tenido un sueño profundo donde no ha habido sueños, porque te levantas por la mañana y dices, qué bien he dormido y qué profundamente, no recuerdo absolutamente nada, pero hay algo que te dice que has estado ahí. Ese algo no necesita de un cuerpo ni necesita de un conjunto de pensamientos sucesivos a los que hemos convenido en denominarmente para estar ahí. Una primera aproximación sería el testigo que visualiza todos esos pensamientos, todo ese personaje, mientras todas esas situaciones, mientras están ocurriendo, serías como el espectador que contempla la película. Por un momento se sale de la película y dice, ahí va, pero ¿cómo es posible? Estoy contemplando todo lo que está ocurriendo, todo lo que denomino mi vida, como desde otro lugar. Veo las emociones, veo las reacciones, veo todas las situaciones que están ocurriendo en este momento, pero desde este lugar no me están afectando. Le están afectando a ese personaje. Alberto está ahí interactuando, pero a mí no. Y cuando se apaga la proyección, cuando se encienden las luces de la sala y solamente queda la pantalla, que sería, podemos decir, un equivalente para entendernos en base a tu pregunta, a ese sueño profundo, todo está correcto, porque no hay nadie que pueda atestiguar no solamente las situaciones, sino ni siquiera el testigo que en un momento se da cuenta de que era una película que estaba siendo completamente proyectada, todo color, muy vívida, pero una, ¿comprendes? Vale, ahora olvida lo que sabes que quiero decir y quédate simplemente con la sensación que te produce las palabras que te acabo de decir. Puedes darle más vueltas, pero vas a llegar siempre a la misma conclusión, vale. Entonces, ¿quién soy yo? ¿El que ve la pantalla, la sala? Ante esa pregunta, que la puedes formular de muchas maneras diferentes, pero siempre con la misma esencia y con la misma intención, no hay respuesta posible. La mente no te puede dar una respuesta clara, porque precisamente se pierde. Es lo que en el Zen, por ejemplo, se llaman los koan, es decir, son frases sin sentido. ¿Cómo suena una palmada dada con una sola mano, por ejemplo? Busca trascender todo eso. Porque nos creemos que todo es mente. De hecho, hay un libro que se llama El Kybalión, que tuvo mucha fama dentro del supermercado espiritual de la nueva era, con un respeto absoluto a todo, que dice que el universo es mente. En cierto sentido, sí, en el sentido que se dice ahí, ¿no? En el Zen, en las tradiciones asiáticas, se habla de la mente única o universal y la mente individual. Da igual las palabras y los conceptos que empleemos. Más allá de ellas está esa esencia que es la que se está transmitiendo, esa presencia que es la que habla y es la que escucha.
y que en el fondo se está hablando a sí misma independientemente de que se llame Alberto o que se llame Juan Pedro. Y ante eso no hay argumentación ni razonamiento que valga. Puedes emplearlos, claro, puedes preguntar y debes preguntar cualquier duda que surja en ese momento. Pero la respuesta va a ser siempre la misma, aunque las palabras varíen a la hora de transmitirla. Claro, porque no hay nada que alcanzar. No hay nada que puedas hacer porque no hay nada que alcanzar ni nadie que vaya a alcanzar algo. Lo que sí se ha convenido, en el hinduismo se llama sadhana, práctica, hay una serie de cosas que sí pueden ayudarte según tu criterio individual, minimizado y mental, a por lo menos eliminar esos obstáculos que hablábamos el otro día, ¿no? ¿Os acordáis? Rumi dice que no hay nada que te separe del amor, de la realidad, de la verdad, de la organización, salvo esos obstáculos que tú mismo has levantado entre ambos, ¿no? Esas prácticas, esos métodos, si quieres, claro que los puedes utilizar y efectivamente producirán ciertos efectos. Pero en cierto momento hay que dejarlos porque no han servido para nada más. Es como si tú te rompes un brazo, te lo escayolan y cuando curas sigues con la escayola constantemente el resto de tu vida. Me he acostumbrado a ella, me gusta. Tengo aquí las firmas de tanta gente que me quiere y me aprecia, o lo parecía en el momento de la firma, ¿verdad? Y no te la quitas, no la abandonas. ¿Ha sido útil? Sí. ¿Para un punto determinado de la curación del camino de ese brazo roto? Sí. Pero después lo dejamos, ya no sirve de nada más. No hace falta estar meditando toda la vida, no hace falta estar practicando toda la vida. En cierto momento sí que es una ayuda. La propia mente se vuelca como loca en eso. Y a veces se vuelca tanto que se parece un mono que va saltando de rama en rama, de árbol en árbol. No, este método, este maestro, esta lectura, esto aquí y demás. Bueno, también incluso a lo mejor hasta eso es necesario. Pero la comprensión aparece en cierto momento y hay que cogerla rápidamente. Porque si no puedes seguir rodando, no se sabe cuánto tiempo más. Aunque ese tiempo no exista tampoco. Aunque sea lo que también está de moda hoy en día denominar como ese eterno presente, ¿no? Pero si hablamos de un presente, también presuponemos que ha habido un pasado y que posiblemente haya un futuro, ¿no? Ese instante. Cuando todo es, y esto la mente tampoco lo va a entender ahora, pero hay que repetirlo, si todo es, no puede haber nada que no sea. Si todo es, si ese es un todo completo, único, indivisible, perfecto, no puede haber nada más que eso. Por eso siempre se dice, repito también, esto no es. Hasta que la mente se canse en cierto momento y diga, ahí va. Y ahí ocurre todo, por lo menos por ahora. Puedes mirarte delante de un espejo. La imagen está ahí. Responde a tus movimientos, ¿verdad? Te imita, por decirlo así. Pero el espejo ni se mueve. Le importa un comino que haya polvo encima.
cómo vas vestido, simplemente refleja lo que hay. La mente es la que se va a preguntar qué sucio está el espejo, qué mal aspecto tengo, o qué buen aspecto tengo, dependiendo del momento, de la situación y de cómo haya sido el día, ¿no? El espejo, que es donde se está reflejando esa imagen, perdón, donde se está proyectando, no se inmuta, permanece igual. Se formularán las preguntas que sea, se moverá o se probará las ropas que quiera para verse bien delante del espejo. La imagen seguirá reflejándose. Pero la imagen será completamente equilibrada, ecuánime, estable, sin pretensión alguna. Las preguntas seguirán surgiendo, Alberto, claro que sí. ¿Y quién va a seguir formulando esas preguntas? Tú, claro. ¿Y quién eres? Y ya está. Aprendes a montar a caballo, aprendes a montar en bicicleta a base de ciertas repeticiones, ¿verdad? La mente simplemente se da por vencida. Vamos a emplear esta terminología, por favor, siempre tened presentes que las palabras no se pueden tomar literalmente. ¿eh? Intentamos aproximarnos a lo que se quiere decir. Repetirá, repetirá y llegará un momento en que dice, va, si es que no encuentro respuesta, ¿quién soy yo? Este cuerpo, que si tú sabes que el cuerpo funciona como le da la gana, cuando quiere. No hablo ya simplemente de las funciones interiores fisiológicas necesarias para la vida, que evidentemente se producen sin el concurso de tu voluntad, ¿verdad? Y de tu deseo. Hablo de muchos actos, de muchos gestos, de muchos movimientos que se producen de manera automática. De hecho, hay algún estudio, no recuerdo ninguna universidad, relativamente reciente, donde se comprobó que unas fracciones milésimas, centésimas de segundo antes de que tú emitieses el pensamiento de voy a levantar la mano ya empezaba a moverse. Que nos hemos acostumbrado, sobre todo a partir de los 5 o 6 años, a creer y todo, que somos eso nada más y que todo eso ha sido reforzado constantemente. Sí. Y si estás formulando esa pregunta es porque hay algo que te dice que quizás todo no sea como lo has visto ni como te lo han contado. Y tú, que conoces bien lo que es el sufrimiento, ¿eh? En cierto momento, sabes que se puede salir de él perfectamente. Y que lo que parecía un sufrimiento inevitable, sin posibilidad de escape o de huida, resulta que era un simple recuerdo, si acaso, lejano, ¿verdad? Es que ese que estaba en esa época y el que está ahora es el mismo físicamente, mentalmente, no, ha cambiado. Pero ese otro, esa chispa, ese testigo que estaba ahí, sigue estando ahora y sigue siendo el mismo. Todo lo que cambia, todo lo que es modificable no puede ser real, aunque lo llamemos realidad con minúscula. Encontrad aquello que permanece en vosotros más allá de los cambios que experimentáis. Y con eso es suficiente.
Puedes seguir buscando, indagando preguntas, a ver qué preguntas puedo hacer ahora, ¿no? Pero cuando se está en estos momentos tan especiales, la mente tiende a quietarse. Cuesta encontrar la pregunta adecuada. Y a veces ni siquiera hay ganas de hacer ninguna pregunta y basta con estar presentes. Digo presentes en el sentido más amplio del término. Hoy Gabri, por ejemplo, no tiene ninguna pregunta. Ya comprendió claramente la otra semana que no soy ningún ser iluminado, ¿verdad? Porque no hay nadie que pueda ser iluminado. Su apuesta le salió bien, por eso ha vuelto y está aquí. ¿Vale? Quedaros también con eso, por favor, es muy importante, ¿eh? No puede haber ningún ser iluminado. Aunque a veces lo empleemos así en esa terminología tan moderna, ¿no? Porque precisamente la iluminación, la realización consiste en darse cuenta que no hay ningún ser individual, solamente hay el ser, sin más. Y luego continuar con la vida. Como decía al principio, reaccionando ante cada situación, incluso pensando ante cada situación. Pero una vez que ha ocurrido, dejándole y seguir adelante, no hay más. Ahora, también se puede preferir darle vueltas, unas horas, un día, un mes, una vida. O se puede elegir venir los miércoles, de momento los miércoles a las 8, a estar un ratito aquí, tranquilamente, plantear las preguntas si existen, o simplemente estar. Hoy lo vamos a dejar en 5 minutos, pero a partir del próximo miércoles ya estaremos el tiempo que surja, una hora mínimo. El vídeo, como os pedí permiso para grabar, mañana lo subiré al canal, estaréis presente por si queréis volverlo a escuchar. Y la semana que viene, repito, el miércoles próximo, pues ya estaremos.